Red privada virtual o VPN. Estamos en un nivel algo avanzado. ¿Qué hace un router? Los conceptos de puertos y firewall, IP pública, IP privada, DNS, DDNS, son conceptos que deberían estar claros para entender lo que vamos a hacer hoy. Y quedan como siempre los cursos completos en la descripción. Configurar nuestro propio servidor VPN nos permitirá interactuar con los equipos de nuestra red privada local, pero sin estar allí. Es decir, vamos a crear una red privada entre nuestros equipos, pero a través de Internet. Fedora Server como sistema operativo y OpenVPN como herramienta para desplegar nuestra red privada virtual. Quedan los cursos completos de hardware, redes y Linux en la descripción. Y empezamos ya mismo con la clase. Antes que nada, te aconsejo que te suscribas, de verdad. Es gratis, vas a poder seguir el desarrollo de todos los cursos y te vas a enterar cada vez que subo un video interesante. Y si te interesa profundizar más en el mantenimiento de equipos, redes y sistemas operativos Linux, soporte de equipos informáticos. Un libro electrónico con más de 260 páginas a todo color y con información actualizada que te va a ayudar a profundizar en todos estos temas y al mismo tiempo apoyar la creación de contenido en el canal. Ahora sí, vamos con el video. Bien, vamos a comenzar con el despliegue de nuestro servidor VPN privado. La idea es poder acceder a este equipo desde Internet, por lo que el paso 0 es utilizar un servicio de DNS dinámico. Ya hablamos en clases anteriores el concepto de IP pública y privada y cómo probablemente, en caso de tener un plan de Internet doméstico, la IP que nos permite comunicarnos con Internet cambia constantemente. Esto va a ser un problema para la VPN, por lo que en caso de no contar con una IP pública fija, este es el primer paso a solucionar. No es complicado y ya lo trabajamos en clases anteriores. Simplemente tener en cuenta que el equipo donde actúa el cliente de DNS y el equipo que funcione como servidor VPN van a permanecer encendidos todo el tiempo. Pueden ser incluso el mismo equipo, puede ser hardware de red dedicado, o en mi caso son máquinas virtuales dentro de un mini PC. Próximamente veremos cómo desplegar un pequeño laboratorio doméstico utilizando Proxmox. Pero en definitiva, un equipo dentro de mi LAN con Fedora Server es lo que vamos a utilizar como servidor VPN. Primeramente, descargamos de los repositorios oficiales dos paquetes, OpenVPN y además EasyRCA. Con esto deberíamos tener todo lo necesario para el despliegue. Una vez instalado, voy a hacer una copia del directorio donde se crearán los certificados digitales y voy a colocarla dentro de raíz etc OpenVPN. Posteriormente voy a moverme allí y dentro del directorio con la versión de EasyRCA deberíamos ver algo parecido a esto. Si bien este paso puede ser opcional, creo que es bastante cómodo para todo lo que va a suceder luego y por seguridad para evitar que ciertos archivos importantes se sobreescriban. En este caso vamos a utilizar OpenVPN y un script en particular, pero realmente da igual la herramienta que se utilice. El procedimiento es siempre el siguiente. Debemos crear una infraestructura de clave pública, una entidad certificadora local que valide los certificados que van a utilizarse y varias claves. Un par de claves pública y privada para el servidor y otro par de claves pública y privada para cada cliente. Vamos por partes. ¿Qué es esto de las claves públicas y privadas? Una PKI es un sistema de tecnologías, protocolos y determinados procesos
que permiten cifrar y firmar los datos. La idea es que exista alguna forma de autenticar la identidad de quien se está conectando, autenticar al servidor mismo y cifrar toda la comunicación entre ambos puntos. Esto es vital para la seguridad de la VPN y son técnicas que se utilizan incluso en la navegación por páginas web o conexiones como SSH. Creo que la forma fácil de comprender esto es con candados. El servidor tiene un candado verde, que es su clave pública. Quiere que todos la conozcan y reparte el candado abierto a todos los clientes. La idea es, cuando se quieran comunicar con él, coloquen el mensaje en una cajita y cierren con ese candado. Eso va a dar seguridad a la hora de enviar un mensaje por un medio inseguro. Y luego él tiene la llave verde en un lugar seguro para descifrar ese mensaje. Esto se pone interesante si cada participante de la comunicación hace lo mismo. Todos tienen candados abiertos que comparten y llaves que no. Todos saben qué candado colocar según con quién quieren comunicarse y solamente el destinatario de ese mensaje tiene la llave correcta. Con esto tenemos el cifrado resuelto, pero la autenticación todavía falla un poco. Sabemos que el color de candado identifica a cada participante, pero ¿qué pasa si es un intruso? Pues falta una entidad certificadora, un agente externo que, a la hora de crear esa clave pública, la valide. Le ponga una firma a los candados que pueden utilizarse y que pertenecen a un participante válido. De esta forma no se admitirán comunicaciones de candados sin firmar. Y ahora sí tenemos cifrado y autenticación mediante claves públicas, privadas y autoridades certificadoras. Instalamos entonces dos paquetes, copiamos el directorio EasyRCA dentro de raíz OpenVPN y nos movemos al directorio con la versión de EasyRCA. Deberíamos aquí encontrar un script de nombre EasyRCA, el cual vamos a ejecutar pasándole diferentes parámetros para crear todo lo necesario. Si inspeccionamos el script, podemos ver los parámetros que admite para su funcionamiento. Lo ejecutamos con el parámetro init-pki y luego build-ca. De esta manera creamos nuestra entidad certificadora local, a la cual tendremos que setear una contraseña y se almacenará en el directorio el certificado o la firma digital de la CA. Es importante recordar las rutas de donde van quedando las cosas e intentar ser ordenado con los archivos. Vamos ahora a crear el par de claves para el servidor. De esta manera se genera la clave privada y la solicitud para firmar la pública. Aquí podemos elegir el nombre del servidor. Una vez creamos ambos archivos, vamos a firmar la clave pública del server mediante la entidad certificadora. Recordar que estamos en la ruta donde se encuentra el script EasyRCA
Y aquí pasamos el parámetro para firmar las llaves. Server es una palabra reservada para indicar qué es la clave del servidor. Y finalmente el nombre que colocamos a la hora de generarlas. Vamos a tener que utilizar el password de nuestra entidad certificadora local y listo. Vemos que el .rec es ahora un .crt. Es decir, la solicitud es ahora un certificado válido. Una vez firmado, voy a colocar todo en el directorio raíz etc openvpn server, dejando aquí la clave de la CA, la privada y la pública del server ya autenticada. Y aquí mismo vamos a crear una clave TLS Crypt. Si bien esto es opcional, está recomendado en la documentación de OpenVPN para agregar una capa extra de encriptado a la hora de establecer la conexión entre cliente y servidor. Repito, no es obligatorio, pero creo que vale la pena. Deberíamos tener entonces en la ruta raíz etc openvpn server estos 4 archivos. La clave de la autoridad certificadora, el encriptado extra, pública y privada del servidor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para un cliente. En este caso, y de vuelta totalmente opcional, voy a crear dentro de Client un directorio keys donde dejar todos los certificados que necesitará el cliente. Me muevo al directorio easyrca donde está el script y voy a ejecutarlo con los parámetros para crear un par de claves de cliente y firmar la clave pública. Finalmente voy a copiar también el certificado de la CA, la clave TLS Crypt, privada y pública ya firmada del cliente al directorio keys. Hasta aquí creo que es la parte más complicada. Si en algún momento se hace difícil de seguir, está documentado el paso a paso dentro de mi página web. Dejo el link a esos apuntes para ver los comandos escritos, así como todo el procedimiento y muchísima información extra. Genial, tenemos el par de claves del servidor con todos los archivos necesarios y un par de claves para un cliente con todo lo necesario también. A partir de ahora, 2 cosas a tener en cuenta. Podríamos hacer un par de claves para cada cliente que va a conectarse, de hecho sería lo ideal. Nos restaría modificar 2 archivos de configuración, uno para el cliente y otro para el servidor. Y por último, copiar los archivos del cliente al equipo físico que realmente va a conectarse a la VPN. Vamos con eso. Para los archivos de configuración suelen existir unos templates que podemos tomar como ejemplo. En este caso me los copio desde aquí. El client.conf, que dejaré junto con todos los ficheros del cliente, y el server.conf, que quedará junto a todas las claves y certificados que necesita el servidor. Tiene bastante sentido. Si no existen estos archivos de ejemplo en esa ruta, se pueden descargar, por ejemplo en GitHub hay varios repositorios que los incluyen, o se pueden crear manualmente. Veamos el archivo conf del servidor. Hay muchas líneas comentadas explicando configuraciones. Podemos descomentar para modificar ciertos parámetros o agregar líneas nuevas.
El puerto va a ser el 1194, protocolo UDP. La mayoría de las cosas pueden realmente quedar por defecto. Tener en cuenta que el modo de acceso sea TUN para poder establecer el túnel VPN mediante otro rango de IPs privadas. Y luego los cambios que yo he realizado están en la documentación de la descripción. Desactivar el intercambio de claves mediante Diffie-Hellman para que los clientes puedan salir a internet a través de la VPN. La línea de Redirect Gateway es importante. A la hora de conectarnos vamos a utilizar la llave ta.key que generamos anteriormente. Algoritmo de cifrado y demás características pueden dejarse con la config por defecto. Y aunque dejo en la documentación las opciones que yo seleccioné, se pueden ver aquí igualmente. Asegurarse que los nombres de los certificados coincidan y que se encuentren en la misma ruta que este archivo. Ese es el plan. Vamos a ver lo mismo en el client.conf. Aquí es importante que coincidan todas las configuraciones que modificamos en el servidor en cuanto a encriptado, autenticación y demás. La línea remote es donde debería ir la IP pública del servidor y en nuestro caso es el nombre de dominio dinámico con el puerto 1194 por defecto. Si tenemos todo lo demás correcto, igual a lo que configuramos en el server.conf, solo nos queda comentar con un punto y coma o con un numeral las líneas donde aparecen los certificados. ¿Por qué hago esto en la configuración del cliente? Pues para autenticarse, OpenVPN nos brinda la posibilidad de que el cliente utilice un único fichero. Podemos crear un archivo que contenga toda la información. En breve veremos cómo hacerlo de forma sencilla, pero de momento comentamos las líneas con los nombres de los certificados, ya que no vamos a utilizarlos de manera independiente. Queda ya realmente muy poquito. Si la configuración es correcta, deberíamos poder iniciar el servicio de esta manera. Y voy a comprobar con IP espacio A que existe una interfaz TUN 0 con el rango de IPs que estaban en el server.conf. Mediante esta interfaz virtual se establecerá el túnel VPN y la idea es que las peticiones que llegan por esta tarjeta puedan comunicarse con la LAN y viceversa. Vamos a activar el IP Forward para que el equipo con Fedora puedan rutar tráfico entre tarjetas de red. Vamos luego a permitir el servicio a través del firewall. Y aquí tenemos las reglas necesarias, o por lo menos un ejemplo. Aceptar todas las peticiones al 1194. La idea es permitir la entrada por la interfaz TUN 0. Permitir el pasaje de paquetes entre la TUN 0 y el adaptador de la LAN. Y permitir que toda la red 10.8.0 pueda salir nateada por mi IP pública. Aquí están las reglas aplicadas. Recordar que por defecto las reglas de IP Tables no persisten en caso de que el equipo se apague o reinicie, pero pueden hacerlas persistentes automatizando la ejecución de un script o mediante esta sintaxis. Obviamente el router doméstico que llega hasta nuestro servidor
debe permitir las conexiones entrantes al puerto 1194 y redireccionarlas al equipo con Fedora. Esto ya lo hicimos en clases anteriores. Ya casi estamos prontos, solo resta crear el fichero de conexión para el cliente. El archivo cliente.conf, el ca.crt, el cliente.crt, cliente.key y ta.key son necesarios para establecer la conexión. La idea es juntarlos todos en un archivo .ovpn, lo cual simplifica bastante la gestión de claves. Y esto se puede hacer manualmente, simplemente en un archivo de texto con la extensión ovpn incluimos el contenido de cliente.conf, luego entre estas etiquetas el contenido de ca.crt, luego las etiquetas cert para el contenido de la clave pública, key para la privada y TLS-crypt para el cifrado de autenticación. Esto, repito, se puede hacer manual jugando con cat y los redireccionadores, o dejo también en mi web un script para automatizar esta conjunción de archivos. En mi caso, hago una copia de cliente.conf para tenerla como base para futuros clientes. Y si tengo todos los archivos en el mismo directorio, en este caso keys, eso iría en la variable keydir. Puedo configurar un directorio de salida y simplemente pasándole como parámetro el nombre de los certificados del cliente, puedo ejecutar este script y obtener el archivo ovpn armado. Repito, este script está en la documentación para el que quiera probarlo, pero puede hacerse manual. Simplemente agregando el contenido de los certificados en este orden y utilizando las etiquetas correspondientes, todo en un mismo archivo. Ya tengo el fichero de conexión. Vamos a sacarlo de aquí y colocarlo en el equipo cliente para probar la conexión. Podemos sacar este archivo mediante SCP o vimos varias maneras de compartir ficheros entre equipos Windows y Linux. Con el fichero en el cliente estamos prontos para establecer la conexión. Tengamos en cuenta siempre de mantener este archivo seguro. Dependiendo del sistema operativo, podemos descargar la aplicación cliente de OpenVPN, la cual está disponible para varios sistemas operativos e incluso móviles. Y vamos a hacer la prueba final desde un teléfono con Android para comprender bien qué está sucediendo. Tengo el fichero de conexión y descargué la aplicación cliente de OpenVPN desde la tienda de Android. En este momento estoy desde mi teléfono conectado a los datos móviles, por lo que podría estar en la calle o incluso en otro país. La idea es que no estoy conectado a la LAN de mi casa. Puedo comprobar con sitios como cuál es mi IP, que mi IP pública es la de mi proveedor de telefonía móvil y que no tengo acceso a las direcciones privadas de los equipos que están dentro de mi casa. Voy a abrir el cliente OpenVPN. Vamos a añadir una nueva conexión mediante el fichero que creamos. Aquí simplemente lo buscamos, damos de alta la conexión y vemos que estamos conectados. ¿Cómo veo que esto realmente funciona? Pues mi IP pública, si actualizo, ha cambiado. Puedo darme cuenta que
estoy saliendo mediante el router doméstico que está en mi casa. Y tengo acceso total a los equipos que están dentro de mi LAN. Recordemos que yo no me encuentro físicamente allí. Espero que el video haya sido útil. Es un proceso largo y puede ser algo confuso, por lo que está la documentación debajo para poder seguir paso a paso el procedimiento. Recomiendo visualizar los videos anteriores por si algo no queda del todo claro y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.